Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de Deloitte CyberIcon. Soy Pablo Municio, socio del área de ciberseguridad de Deloitte, y vamos a trabajar en formato mesa redonda para presentaros la guía de seguridad en dispositivos IoT que hemos trabajado conjuntamente con nuestros compañeros de la Oficina de Coordinación Cibernética. Esperamos que os resulte de interés y bueno, comenzamos. Con nosotros tenemos aquí a mi lado a Alberto Francoso. Alberto es responsable del Servicio de Análisis de la Oficina de Coordinación Cibernética. También tenemos a José Escudero, que es analista de su equipo, y a la derecha del todo tenemos a Óscar Bizuete, que es manager del equipo de Deloitte y que ha trabajado en esta guía. La idea, como os he comentado, es que hagamos un formato de entrevista y vayamos repasando los puntos más importantes de esta guía y el porqué de la elaboración, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos y, sobre todo, yo creo que de cara a lo mejor a los que no estén tan conectados o tan habituados, ¿nos puedes explicar qué es la Oficina de Coordinación Cibernética y cuál es su cometido? Bueno, pues entre todo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues en principio, la Oficina de Coordinación, antes cibernética, ahora de ciberseguridad, ha cambiado recientemente. En principio, lo que se encarga es, por un lado, tiene como dos gorros, ¿no? Dos funciones. Por un lado, se encarga de la ciberseguridad, de las infraestructuras críticas y de los servicios esenciales en el ámbito de la directiva NIS y en el ámbito de la normativa PIC, de protección de infraestructuras críticas. Y por otro lado, tiene la vertiente de la cibercriminalidad, de la lucha contra la cibercriminalidad. Somos la oficina del Ministerio del Interior que se encarga de nexo, o sea, es el nexo de unión entre el mundo de la ciberseguridad y el mundo de la cibercriminalidad. La idea es, o la función que tenemos es la captación de toda la información de ciberseguridad que se genera que pueda ser útil para la lucha contra la cibercriminalidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ya, si te parece, contextualizando la iniciativa que nos ocupa, ¿nos podrías introducir cómo surge esta iniciativa y también qué motivación, sobre todo de sectores esenciales o del ámbito que os ocupa dentro de la CC, cómo les afecta? ¿El porqué de esta iniciativa? Bueno, pues en principio esta iniciativa nace con el conocimiento que teníamos sobre el expertise que tenía Deloitte en concreto en temas de IoT y siendo conscientes de la necesidad que había o la necesidad que hay de concienciar y de crear una cultura de ciberseguridad en todo lo relacionado con el mundo IoT. Como bien sabéis, es un problema que preocupa especialmente. De hecho, en Europa, uno de los puntos que se tocan específicamente en la estrategia de ciberseguridad europea para el próximo decenio es precisamente la securización de los dispositivos IoT. Y pensamos que en base a esta colaboración público-privada, ¿no? que tanto nos gusta y a la buena predisposición que tienen en principio los organismos privados y concretamente en este caso vosotros, y aprovechando vuestro expertise, pues creímos que era una buena oportunidad para hacer algo útil y que en principio bueno, pues eso, ¿no? que reforzara o empezara a crear cultura de ciberseguridad referida específicamente a los dispositivos IoT. Muy bien. Y ya, si os parece, pasando a José, a mí una de las partes también que me ha gustado también de la guía es, digamos, esa introducción de cómo se repasan los diferentes sectores, cuáles son las perspectivas de crecimiento, sobre todo para poner en contexto la importancia en los años venideros. ¿Nos podrías comentar algo más en este sentido? Sí, pues ante todo buenas tardes. Enlazando a lo que ha dicho Alberto Francoso, qué duda cabe que los dispositivos IoT están ganando cada vez más popularidad, pero además entre todos los sectores, tanto particulares como privados, y a la hora de meternos en temas de producción y demás. Y bueno, tratando de responder a la pregunta, lo mejor puede ser acudir a datos directamente, y es que Statista estimó que para finales del año pasado, del recién terminado 2022, la cifra de dispositivos IoT conectados superaba los 10.000 millones y se estima que para 2030 será superior a los 25.000 millones. O sea, duda cabe de que esto está cogiendo una importancia, además en todos los sectores en los que profundizamos, en la medida de lo posible en la guía, y sectores que hemos procurado que cojan lo más representativo de lo que es la producción en sociedad. Hubo a lo mejor ciertas cuestiones, porque cómo podemos priorizar unos sectores sobre otros, pero el lector de la guía se va a dar cuenta que más o menos hemos cogido una muestra representativa y que se destaca la importancia que está tomando este tipo de dispositivos hoy en día. Muy bien. Y a nivel de infraestructura, ya tampoco hace falta entrar en mucho nivel técnico,
¿Nos podrías explicar un poco también cómo son las arquitecturas de despliegue, qué elementos consideran estos IoTs? Porque hay gente que podrá pensar que son dispositivos muy simples, otros que son muy complejos, y también con qué se tocan o en qué se diferencian de sensores, actuadores, tecnología operacional, porque al final sí que estamos viendo que en muchísimos sectores industriales se están empezando a desplegar este tipo de dispositivos que al final suponen pues, tanto un avance a nivel de digitalización como un riesgo a nivel de ciberseguridad. Claro. Ante la popularización de este tipo de dispositivos, claro, estamos aumentando nuestra superficie de ataque. Empezando por una definición, si somos tremendamente simplistas, un dispositivo IoT es un dispositivo que está conectado a Internet, recibe una información y nos ofrece una respuesta o actúa ante el medio. Esto, dependiendo de a qué sector lo apliquemos, puede ser más completo o menos. Entonces, alguien que trabaja en un sector a lo mejor un poco más complicado o más sensible puede pensar que esa definición se le queda corta. Más que acudir a una definición per se, podemos hablar un poco de cuáles son los componentes principales y que serían comunes a todo este tipo de dispositivos. Como pueden ser, como he dicho anteriormente, la parte de sensorización a la hora de recoger la información. También es característica común que suelen tener una pequeña unidad de procesamiento, una capacidad de procesamiento y un software que rige todo aquello. Pero sobre todo por lo que destaca es la capacidad de conexión a través de diferentes tecnologías, de las que luego podemos hablar quizá un poquito más. Y sobre todo una plataforma IoT que sustente todo este ecosistema de dispositivos, porque es otra característica que entre todos ellos, pues al fin y al cabo se conecten. Otro tema es cómo pueden estos dispositivos ayudar a la transformación de la industria o los entornos OT puramente dichos. Como todos sabemos, los entornos OT siempre han estado, desde un primer momento, siempre más aislados, siempre han evitado las conexiones, yo me baso en mi producción y demás. Pero hoy en día, ya con la industria 4.0 y esta convergencia que hay actualmente entre el mundo IT y OT, estos dispositivos cada vez entran más y están tomando mucha más importancia. De hecho, es uno de los pilares fundamentales para esta transformación. Junto con el Big Data y el Cloud, a lo mejor que podemos representar los tres pilares principales, no dejan de ser este tipo de dispositivos un soporte para esa modernización de la industria. Has comentado, yo creo que muy acertadamente, el tema de la conectividad, ¿no? Y también has comentado el tema de que evidentemente los entornos operacionales están tradicionalmente aislados, pero claro, ahora con la introducción de dispositivos IoT, una tecnología que está sobre la mesa es el 5G, ¿no? Claro. ¿Cómo afecta el 5G al despliegue de IoTs y también cómo encaja con las redes operacionales y la seguridad de las mismas? Pues verás, el 5G, en mi opinión, empieza a ser ya casi un viejo conocido. Ya lleva tiempo con nosotros. Podemos hablar de temas de cobertura, podemos hablar de temas de cómo está disponible y demás, pero desde luego que nos trae conexiones más rápidas, nos trae mayor ancho de banda, nos trae mayor seguridad. Y todo esto va a hacer que todo este tipo de dispositivos IoT cada vez sean más complejos y puedan ofrecernos mayores funcionalidades. Sin duda, el desarrollo del 5G propicia al desarrollo de los elementos IoT y de toda la industria y de todos los sectores en general. De todas formas, si me lo vas a permitir, voy a gastar 2 minutos y voy a romper una lanza en favor de otro tipo de conexiones que quizá no nos ofrezcan esas capacidades, pero que sí resultan muy convenientes a la hora de usar estos dispositivos. Y es que uno de los principales hándicaps del 5G es quizá su rango de acción o su cobertura. Y esto no siempre es lo más deseable. Podemos pensar, por ejemplo, en un latifundio donde hay una persona, un agricultor que quiere controlar ciertos parámetros de agricultura, de acuerdo, de su plantación, y tendría que llenar aquello de nodos 5G para conseguir una conectividad. Podemos recurrir a otro tipo de tecnologías que son igualmente importantes y que nos ofrezcan un gran paraguas de cobertura y que no necesiten tampoco un gran ancho de banda de transmitir mucha información de golpe, sino pequeños, que vayan lanzando pequeños paquetes de datos, pero que sí que coja una gran cobertura. Entonces, bueno, el 5G es lo más importante. Hoy en día nos va a ofrecer muchas posibilidades, pero no vamos a olvidar tampoco otras tecnologías que ayudan a esto, al desarrollo de estas tecnologías. Ya de hecho podemos pensar hasta en el 6G, si nos ponemos. Sí, de hecho ya se está comentando, ¿no? Por eso. Muy bien. Bueno, está claro que el despliegue, la gestión y tal es un tema que ocupa y que preocupa, ¿no? Y si quieres, volviendo a Alberto, ¿con qué normativas contamos tanto a nivel europeo como a nivel estatal para hacer frente a esta problemática de riesgos de seguridad en estos despliegues? Bueno, pues esto, la normativa, ya sabes que los tiempos ciber son muy dinámicos y los tiempos normativos tienen un gap de años, ¿no? Entonces esta situación nos ha estallado un poco en la cara, como casi todo lo que pasa en el mundo ciber, ¿no? Que se produce el problema, ¿no? y hasta que se regula un poco su funcionamiento, pues pasan años, ¿no? Entonces se ha ido tirando hasta ahora
de distintos fragmentos legislativos en base un poco a lo que había, ¿no? Pues aquí, ¿qué es lo que preocupa? Pues básicamente la dispersión de datos, la capacidad que tenemos de protegerlos, que es prácticamente ninguna, y luego también que hay datos de carácter personal. Entonces se ha ido tirando un poco de esa regulación que ya estaba sobre datos de carácter personal, como puede ser el reglamento de protección de datos, o por ejemplo, el tema de seguridad, pues hablar un poco de la ISO 30141, creo recordar, que va un poco sobre la securización de los datos, ¿no? Ya la estrategia de 2019 europea sobre el próximo diseño ya establece o indica en el camino para una regulación propia que se va a ver reflejada en el Cyber Resilience Act, que es un reglamento que se va un poco a desplegar en Europa y que básicamente tiene dos funciones básicas. Una, regular la producción, o sea, una se dirige un poco a los fabricantes para regular la normalización de la introducción de seguridad, de medidas de seguridad en el diseño, y otra un poco en la concienciación de los usuarios, ¿no? Pues ahí esa va a ser un poco el gran caballo de batalla donde se va a intentar regular, donde se va a apoyar toda la normativa que se genere a posteriori para regular el IoT. Yo creo que va a ser la ley por excelencia que va a regular este tipo de cuestiones. Bueno, ¿y te parece que no diría que son suficientes, ¿no? Porque evidentemente cuando empiezas nunca es suficiente, ¿no? Pero ¿te parece un buen punto de partida? ¿Vamos en la dirección adecuada? ¿Qué temas, qué echarías en falta? En cuanto a la normativa, yo creo que sí, porque igual que hablábamos, ¿no?, de los tiempos, también al mundo normativo le da tiempo para pensar, ¿no? Entonces sí que creo que vamos en el camino adecuado, y lo que es más importante, creo que están convergiendo. O sea, ahora mismo hay una efervescencia normativa en Europa en base a en lo que se refiere a la ciberseguridad, y también en los países, ¿no? Es decir, cada uno intenta regular a su manera, mientras no haya nada en Europa, pues se intenta regular. O sea, ahora mismo hay un lío enorme sobre normas que en la mayoría de los casos van orientadas hacia el mismo sitio, pero que cambian los procedimientos, o incluso a veces hay cierta discordancia, ¿no?, entre lo dispuesto en una y lo dispuesto en otra, ¿no? Yo tengo la sensación ahora de que vamos convergiendo cada vez más a nivel europeo con esta estrategia, ¿no? Y todas las leyes que están diseñándose ahora, ¿no?, todas las normas que se están diseñando para el futuro, yo creo que se va convergiendo y que vamos yendo a una homogenización de la normativa que nos hace muchísima falta. Yo creo que ahí es el punto que más me llama la atención al respecto. Muy bien, pues muy interesante, muchas gracias. Y ya dando entrada a Óscar, que tenemos por ahí. Buenas tardes. ¿Qué tal, Óscar? Bueno, oye, un tema que se repasa evidentemente en la guía, aparte de qué son estos dispositivos, cuál es su implementación, y que yo creo que de los temas más interesantes, los riesgos, ¿no? ¿Cuáles en base a la guía y al trabajo que hemos hecho, cuáles diríamos que son los principales riesgos a los que están expuestos estas tecnologías? Pues la verdad es que los riesgos son muchos y muy diversos. Evidentemente, con esta guía lo que vamos fundamentalmente, y como comentaba bien anteriormente Alberto, lo que vamos fundamentalmente buscando es concienciar, pues, a particulares, empresas, de que los riesgos son muy variados. Inicialmente yo pondría foco en todos los ámbitos de la privacidad. No obstante, pues como anécdota, hace unos años en casa, instalando una televisión, una Smart TV de primeras generaciones, pues dentro de lo que era la letra pequeña de los términos y condiciones de uso, indicaba que era recomendable no hablar de ciertos temas que pudieran comprometerme delante de la televisión, lo cual a mí pues me pareció cuanto menos curioso, y inmediatamente pues me alarmé porque dije, vamos a ver, es que esto va a ir a más. Raro es que en casa pues no tengamos pues cafeteras que se conectan a internet, las neveras se conectan a internet, o sea, el ámbito de la privacidad es lógicamente muy delicado. Dicho lo cual, este tipo de dispositivos IoT en muchos casos no se fabrican o tienen una fabricación de bajísimo coste. Al final, pues es una fabricación masiva de bajísimo coste y, lógicamente, pues no se tiene en cuenta en este tipo de dispositivos la seguridad por diseño. Esto implica que este tipo de dispositivos son perfectamente susceptibles de ser reclutados por una botnet y, como todos bien sabemos, las botnets básicamente se utilizan pues, para realizar ataques de denegación de servicios distribuidos que están muy al uso, muy en boga,
Y este tipo de ataques de denegación de servicios distribuidos pues ha servido y sigue sirviendo para tirar tanto servicios como sistemas de empresas y corporaciones de todo tamaño. Entonces, realmente los riesgos son de muchas índoles y muy variados. Muy bien. Oye, y en cuanto, porque un tema además que a mí yo creo que está muy bien trabajado en la guía es el tema de sectorización, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de tecnología IT, pues quizás es más estándar, ¿no? Pero el IoT, que está muy enfocado al negocio, pues depende si está en transporte o si está en energía o en manufacturing, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el tema de los riesgos también por sectores? Y también, porque claro, estamos hablando de riesgos todo el rato, pero lo que realmente preocupa a la gente es, pero esto se ha producido, ha hahabido ataques, ¿no? ¿Qué ejemplos de ataques puede haber en alguno de estos sectores? Claro, efectivamente. Sí, eso es. Realmente nosotros ponemos foco en la guía, en los sectores esenciales. Estos sectores son fundamentalmente los que realizan actividades que son básicas o fundamentales para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas de una forma normal. Entonces, claro, teniendo en cuenta que estos... Que lógicamente pues estos sectores pues lógicamente son muy susceptibles de ataques, esto hay que extrapolarlo lógicamente a todo nuestro día a día. O sea, lógicamente pues por un lado a nivel particular, pues lo que estábamos comentando, todos tenemos dispositivos, pues un smartwatch, una televisión inteligente, somos susceptibles de ataque. Las empresas, pues en una oficina, pues raro es que no haya un sensor de temperatura, que haya un sensor que controle las persianas, incluso en las propias industrias, pues lógicamente hay cantidad de sensores de origen IoT, son sensores inteligentes que envían a su vez pues, información a los dispositivos de control OT y también son lógicamente pues, muy susceptibles de ataque. Al final lo que buscamos es concienciar que nos afecta absolutamente a todos. Muy bien. Y en cuanto a ataques, ¿nos podías comentar alguno así, vamos, sobre todo por poner un ejemplo, alguno que haya sido especialmente relevante o que te haya parecido interesante? Pues bueno, partiendo de la base que estábamos comentando, que al final todos estamos expuestos, porque como bien comentaban anteriormente, lógicamente una mayor conectividad o una hiperconectividad que tenemos ahora, pues debido al auge de la industria 4.0 y de la, digamos que, sinergia del mundo IT con OT, pues teniendo en cuenta que una mayor hiperconectividad, una conectividad a este altísimo nivel, pues supone un mayor riesgo, nosotros en la guía buscábamos mostrar pues, ciertos casos de uso reales o ciertos ataques reales que nos ayuden a concienciar que esto, aunque parezca ciencia ficción, pasa. Uno de los ataques que son reales y fueron bastante relevantes pues, por el impacto que causó debido al vector de entrada que se utilizó, pues bueno, os cuento muy rápidamente. Fue un ataque que se realizó en un casino. En el casino había una pecera, había un acuario y en ese acuario, pues para que los peces estuvieran lógicamente confortables con la temperatura del agua, pues había un termómetro inteligente. Este termómetro inteligente, y volviendo atrás, pues era un termómetro pues, que era un termómetro de fabricación de bajo coste, no tenía seguridad ninguna y lógicamente pues fue una puerta abierta, una invitación perfecta para que los ciberatacantes, los cibercriminales, pues utilizaran ese vector de entrada para acceder a la red de la corporación y una vez que accedieron a la red de la corporación, pues básicamente tuvieron acceso a información crítica de la empresa y lo más curioso es que utilizaron la misma puerta de entrada para salir, es decir, salieron por el mismo sitio utilizando el termómetro inteligente. Entonces, lo dicho, parece ciencia ficción, pero estas cosas pasan todos los días. Y además utilizando este tipo de dispositivos que nos parecen ajenos, que están ahí, que son completamente inocuos, pero raro es, y vuelvo a decir lo mismo, que no tengamos una bombilla inteligente, Al final eso está a la orden del día. Muy bien. Y José, la verdad es que, bueno, con lo que estamos comentando, pues al final, evidentemente, todas estas cosas preocupan, ¿no? Hemos comentado riesgos de privacidad, riesgos de que se utilicen en botnets, también puede haber riesgos a lo mejor de que se capturen datos y se falseen las medidas para que se tomen decisiones erróneas. En el ataque que ha comentado Óscar, pues ahí evidentemente hay temas de segmentación y tal. Hay muchas medidas, ¿no? Pero según, digamos, el estudio que hemos hecho, ¿cuáles son las principales recomendaciones que darías para los que estén trabajando con este tipo de dispositivos y que ahora mismo estén preocupados? Sí, eso es. En la guía recogemos una serie de recomendaciones que además tampoco es nada complicado y no vamos a inventar aquí la rueda, pero vamos a explicar un poco qué cosas hay que tener en consideración para que esa rueda funcione. Para mí una de las más importantes, y como bien apuntaba Óscar, que hay veces que son dispositivos de bajo coste. Entonces tenemos gestionar bien los activos que cada uno posee.
tenerlos bien controlados es fundamental. Y luego, sobre todo, la actualización y el parcheado de los mismos, porque hay ocasiones en que estos dispositivos tienen una vida útil muy larga. Y si pasa lo de siempre, un poco, que nos olvidamos de su actualización o de aplicarle los parches que van saliendo, pues, pues estamos abriendo casi la puerta un poco a sufrir este tipo de ataques. No podemos luego tampoco olvidar pues esto, el tema de la segmentación de redes, el cifrado de las comunicaciones, el tener, bueno, pues a lo mejor una monitorización continua de los ataques que podamos sufrir y tener unos buenos procedimientos para la gestión de incidentes. Bueno, son cuestiones que cualquier CISO responsable de seguridad seguro que controla, pero que hay que tener muy presentes. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? Ya que entre nuestros espectadores hay CISOs, expertos en ciberseguridad, y además esto, digamos, es un melón que se abre y que se suma a lo que ya había. Es decir, si ya era difícil tener control sobre la informática corporativa, ya el IoT, que lo pueden desplegar muchísimas áreas de negocio y digamos que es muy difícil tener el control de lo que se está haciendo o no se está haciendo, ¿qué les dirías? ¿Qué recomendación le darías? Claro, bueno, pues a lo mejor que tampoco es una cuestión de preocuparse en exceso, bueno, al fin y al cabo es lo que hemos comentado antes todo el tiempo, que estamos aumentando nuestra superficie de exposición ante ataques, pero lo más importante, ya no vamos a entrar si tienen que estar especialmente preocupados, porque yo creo que la preocupación viene del desconocimiento, cuando no sabemos qué es lo que tenemos encima. Si tenemos una buena gestión de nuestros activos, sabemos qué es lo que tenemos, pues podemos estar un poco más tranquilos y si tenemos en cuenta una serie de recomendaciones básicas y demás. Entonces, bueno, todo progreso siempre es positivo, no hay que tenerle miedo y lo que hay que hacer es tener un poco cuidado de lo que tenemos en mano. Sí, a veces no sé qué es peor, si no estar preocupado porque no se conoce o conocer lo que hay y estar preocupado, ¿no? Pero bueno, está claramente en el ámbito de la ciberseguridad es mucho mejor este punto, ¿no? Eso es. Muy bien. Oye, y ya si os parece, como conclusiones, y vengo contigo, Alberto, ¿qué conclusiones se extrapolan de todo este análisis que se ha realizado en la guía? Bueno, pues en principio, claro, cuando profundizas un poco en esto, a mí se me plantean cuestiones, por ejemplo, y es una cosa sobre que se abre un nuevo camino que me gustaría explorar, que es, aquí la cuestión es que, y tú lo has preguntado antes, ¿no? Oye, ¿cuál es la magnitud del problema, ¿no? Bueno, pues aquí hay mucho usuario que no tiene conocimientos ciber, usuario normal, la gente normal, que seguramente tenga compromiso, o sea, comprometidas sus redes locales y quiero decir, tiene que haber una burbuja de una magnitud enorme que ni siquiera sepan que están siendo objeto de un uso fraudulento de sus redes utilizando los sistemas IoT. A mí particularmente lo que me preocupa es intentar ver o intentar descubrir exactamente cuál es la magnitud del problema, porque me da la sensación de que hay muchísima red, sobre todo de usuarios particulares comprometidas, porque es decir, las empresas sí que tienen CISO, sí que tienen gente dedicada a ciberseguridad, pero en casa no, y posiblemente haya un montón de redes comprometidas que ni siquiera lo sepan, y me gustaría saber cuál es el volumen real de este fenómeno. Sí, bueno, y así hablamos además de pymes o de pequeñas factorías, sí, ¿no? Que... También. O sea, todo lo que no tenga un personal especializado en ciberseguridad, que no tenga empresas contratadas que se dediquen a cuidar de sus sistemas, pueden tener los sistemas comprometidos durante años y no saberlo. Y otra pregunta también, yo creo que además, también por recapitular, ¿no? Se ha hecho un excelente trabajo con la guía, sobre todo el principal propósito yo creo que era también concienciar, ¿no? Que se vea que realmente es un problema que hay que afrontar, pero también ocurre que cuando haces estas primeras versiones te vas quedando con ganas de más, ¿no? Sí. ¿Qué veis en el futuro de esta guía? ¿Qué próximos planes tenéis? Si nos podéis adelantar algo. Bueno, pues en principio a mí me gustaría, decir, de hecho fue una cosa que se barajó, lo barajamos con vosotros, ¿no? O sea, ¿qué alcance le damos? ¿A quién va dirigido? ¿No? Pensamos que en principio deberíamos ir desde la parte, desde lo más alto a lo más bajo. Yo me gustaría especializar en sistemas concretos. Por ejemplo, hay un sector que a mí particularmente me preocupa mucho, que es el sector salud, precisamente por el tema que tratan, que es la salud de las personas. Y aquí casi me acuerdo un poco de la anécdota, ¿no? Creo que era Dick Cheney, era en Estados Unidos, ¿no? Que no sé si os acordáis, ¿no? Que se puso un marcapasos controlado, y era un marcapasos IoT donde se pasaba información directamente a la gente, ¿no? Cuando le hicieron una demostración de lo que podían hacer con el marcapasos, directamente se lo quitó, ¿no? No tuvo ni 3 días, ¿no? Pues al final ahí está la salud de las personas y a mí ese es un tema que particularmente me preocupa mucho y sí que me gustaría hacer una profundización de los sistemas IoT en el sector salud, entre otros, ¿no? Pero por ahí, a mí me gustaría ir por ahí. Pues muy interesante. Oye, pues nada, Alberto, José, Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos y también muchas gracias a las personas que se han conectado a esta sesión y bueno, esperamos que os haya resultado muy interesante. Muchas gracias. Gracias.